quiero entrar directamente. El lema que nos preside en estos días es Sublime Gracia. Es un tema glorioso, precioso, apasionante. Estamos hablando de la gracia del Señor, de la gracia de Dios, en la salvación de un pueblo, como Dios se muestra glorioso. Recuerdo cuando por primera vez comenzamos a hablar, bueno, por primera vez no en la historia de la Iglesia, sino en la historia reciente, o medio reciente por lo menos, que a nosotros nos pilló un poquito más de cerca, pero hablar de la soberanía de Dios en la salvación de su pueblo, de los pecadores, cómo fue un tiempo de mucha bendición, un tiempo de avivamiento, de poder ver algo más de la belleza, de la hermosura del Señor, y eso hizo que nuestros corazones ardiesen, latiesen con una pasión renovada. Y esa es mi oración para nosotros aquí en estos días. No queremos presentar estas doctrinas para tener recursos y poder ganar un debate teológico. No queremos encontrar solamente algo de satisfacción intelectual. No queremos, por supuesto, buscar un recurso para distinguirnos nosotros y algo que nos haga un poquito diferentes. Lo que queremos es ver al Señor para poderle adorar como Él merece. Y me gustaría que pudiésemos orar un momento antes de entrar en este mensaje. Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu presencia aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos, cada persona que está en este lugar. Te ruego, Señor, que tú nos hables, que tú te muevas en medio nuestra con poder. Reconozco mi debilidad, mi necesidad de ti, Señor. Haz tu obra. Quita cualquier distracción, cualquier cosa que venga a robar, Señor, lo que tú quieres hacer. Te exaltamos, Señor, te bendecimos, esperamos en ti. Amén. Vamos a estar viendo durante estos días, como decía Xavi, las doctrinas de la gracia, lo que se ha llamado las doctrinas de la gracia. Y si queremos apreciar esa gracia que no es poca cosa, sino que es sublime, debemos entender bien cuál es la verdadera condición del hombre para ser salvo. Si queremos ver la gracia de Dios en la salvación de un pueblo, necesitamos conocer cuál es la condición de ese pueblo que necesita un Dios que le salve. A veces se predica un evangelio de buenas noticias, olvidando hablar del pecado, de la gravedad del pecado, de las consecuencias del pecado, y esto provoca un entendimiento muy pobre. Un entendimiento muy pobre de nosotros mismos y también un entendimiento muy pobre de la gracia. Uno escucha de salvación, pero no la aprecia como debiera, porque no es consciente de la necesidad que tiene, de cuál es su verdadera condición. Y a veces se predica un evangelio que al final es autocentrado en el hombre, que apunta más bien al bienestar que a la gloria de Dios, ¿no? Y entonces decimos, bueno, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y eso es todo lo que decimos. Y entonces, bueno, pues cada uno dice, pues genial, pues estupendo, pero el evangelio es mucho más que eso. Y para que nosotros podamos entender la gloria o algo de la gloria, de la gracia de Dios, necesitamos entender cuál es nuestra condición de la que Dios tiene que salvarnos. Por eso la primera doctrina que vamos a abordar en estos días, en el mensaje de hoy, es lo que se ha llamado la corrupción radical, o también, quizá más conocido, la depravación total. Porque, bueno, depravación total, porque había un acróstico que era tulip, esto fue en Holanda. No me voy a entrar por la historia porque quiero ir al grano, pero este término, depravación total, quizás es el más conocido. Y este mensaje es fundamental, es crucial, es vital, porque en la medida que entendamos esto,
vamos a entender todas las demás doctrinas que están relacionadas con la salvación. Si perdemos de vista el mensaje de hoy, no vamos a entender bien los demás mensajes. Vamos a perder. Cuando hablamos de depravación total, estamos señalando a la condición natural del hombre aparte de la gracia de Dios. En lo que tiene que ver con la salvación, porque hay una gracia común de Dios para todos. Este término puede crear confusión, por eso yo prefiero llamarle corrupción radical. Porque pudiéramos pensar que el término depravación total se refiere a que el hombre ha llegado al máximo de su maldad, que el hombre, haciendo todo el mal que es capaz de hacer, ¿no? Ahí ha llegado como a su colmo, ¿no? Pero esto no es así. Esto no es así. De hecho, no todos los hombres llegan al mismo nivel de maldad. No todos los hombres son como Nerón, o no todos los hombres son como Hitler, ¿no? Hay personas mejores y peores, donde la maldad avanza más y donde hay menos maldad. Lo que quiere decir este término es que el pecado ha afectado a la totalidad del hombre, a todas sus facultades, y lo ha hecho desde la raíz. De ahí el término radical, desde la raíz, desde el corazón. El corazón es la sala de mando de nuestro ser. Por eso creo que es mejor llamarle corrupción radical. Es una corrupción que afecta a la totalidad del ser, porque lo afecta desde la raíz, desde el corazón. Lo que vamos a estar considerando es el efecto del pecado en el hombre, o lo que es lo mismo, el pecado original. Eso es lo que es el pecado original. El pecado original no es el primer pecado. No se trata del pecado que cometieron nuestros padres ahí en el huerto. Eso es la caída. Eso lo conocemos como la caída. El pecado original es el efecto de la caída de nuestros padres en su descendencia. Ese es el pecado original. ¿Cuál es la condición de un hijo de Adán? ¿Cómo nacen los hijos de Adán? Y para responder a esta pregunta, o a estas preguntas, nosotros no podemos mirarnos a nosotros mismos. Para responder cómo nace un hijo de Adán, no podemos nosotros mirarnos a nosotros mismos, en nuestro interior, y hacer un diagnóstico, porque no vamos a acertar. Necesitamos saber qué es lo que Dios dice de nuestra situación, de nuestra condición, de cómo nacemos verdaderamente los hijos de Adán. El hombre se comprende a sí mismo desde Dios. Así que necesitamos escuchar su voz, necesitamos escuchar su diagnóstico. ¿Y cómo vamos a escuchar su diagnóstico? ¿Cómo podemos conocer el diagnóstico que Dios da? Pues obviamente tenemos que abrir las Escrituras. Dios se ha revelado, Dios nos ha hablado, Dios no nos ha dejado a oscuras. Él nos ha dejado su palabra escrita. Y eso es gracia, eso es gracia. El Señor se ha revelado. Así que me gustaría que pudiésemos abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo primero que quiero resaltar es la universalidad del pecado. Fíjate que aquí habla de vosotros y habla de los demás. Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso y hace una distinción entre ellos, que son los creyentes, y los demás, que son los que no son creyentes, los incrédulos. Pero hoy hay algo que les es común a todos, y es la realidad del pecado.
Solo que ellos, los que son creyentes, ya han experimentado el milagro de la salvación y los demás no. Pero en un tiempo eso era común a todos. Tanto unos como otros eran pecadores. El pecado nos afecta a todos sin excepción. La Escritura lo dice una y otra vez de manera categórica, de manera clarísima. Mira lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando entre judíos y gentiles. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Un poquito más adelante, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate en qué pocas líneas encontramos todos, una vez, todos, otra vez, ni aun uno. Es claro, no hay nadie que no haya sido afectado por el pecado, que no haya pecado, que no sea pecador. En segundo lugar, vamos a ver la esencia del pecado, lo que tiene que ver con la impiedad, con nuestra rebelión. Hermano, Dios creó al hombre en justicia y en santidad. Y lo creó con el propósito de que tuviesen comunión con Él. Ese es el lugar de la vida, su presencia. Ese es el lugar de la vida. Ahí es donde el hábitat, donde el hombre puede vivir plenamente. Cuando Dios creó los árboles, los bosques, la hierba, Él habló a la tierra y le dijo, produzca la tierra árboles y hierba. Y cuando Dios creó los peces y los animales marinos, Él le habló a las aguas y le dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Pero cuando Dios creó al hombre, ¿qué dice la Escritura? Dios no le habló a la tierra y Dios no le habló al agua, Dios se habló a sí mismo. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ese es el hábitat donde el hombre puede vivir plenamente. Si tú sacas al pez del agua, es cuestión de un rato. Si tú cortas la flor de la tierra, es cuestión de un rato. Si tú sacas al hombre de la presencia de Dios, está frito. Porque ese es el lugar, ese es el propósito que Dios tenía, que nosotros pudiésemos tener comunión con Él. Él nos creó a su imagen y semejanza para eso, para que le conociéramos, para que participásemos del deleite supremo, para que le reflejásemos en medio de su creación y para que también le representásemos gobernando el mundo en su nombre. Ahora, el Señor en su soberanía decidió probar al hombre y les dijo, de todo árbol del huerto, allí donde los había puesto, podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva solamente tenían que obedecer. Y solamente tenían que obedecer porque Dios lo demandaba, punto. No era cuestión de plantearse si el fruto sería bueno, si el fruto sería malo, si tenía buen aspecto, si no tenía buen aspecto. Dios había dado una orden, punto. Ellos tenían que obedecer sin más. Y ellos tenían que obedecer como el resultado del amor por Dios. Como muestra de confianza en Él, como muestra de gratitud. Ellos caminaban con Dios. Le conocían, tenían comunión, sin estar afectados por el pecado. Y tenían esa prueba, Dios quiso probarlo. Pero hay algo importante que no podemos pasar por alto. Que Dios, en su soberanía, no solamente había decidido probarlos, sino que Él había decretado conectar a Adán con toda su descendencia. Conectar a Adán con toda la raza. Dios conectó a Adán con sus descendientes en 2 niveles o a 2 niveles.
Por un lado, a un nivel legal, como nuestro representante. Adán en esa prueba estaba representando a toda la raza. Y por otro lado, a un nivel orgánico, como nuestro Padre. Así que a un nivel legal como representante, a un nivel orgánico como nuestro Padre. Así que en la prueba de Adán, toda la raza estaba siendo probada. De modo que las bendiciones resultantes del aprobado de Adán, si Adán hubiese sido fiel al Señor, si le hubiese obedecido, las bendiciones resultantes de haber aprobado la prueba hubiesen sido las nuestras. Pero también las consecuencias terribles de su caída, de su rebelión, también serían las de su descendencia. Y ya todos sabemos lo que pasó. La serpiente engañó a Eva. Con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol, no comáis de todo árbol, le dijo, ¿no? Fíjate, siempre el diablo hace lo mismo, cómo distorsiona la palabra del Señor. Dios no le había dicho eso. Dios no le había dicho que no podían comer de todo árbol. Solamente le había dicho que no podía comer de uno. La mujer le responde que eso no es así, que ellos pueden comer de cualquier árbol, pero de uno no. Del árbol, del conocimiento del bien y del mal, de ese no pueden comer, porque el día que coman, morirán. Pero la serpiente viene con su mentira, diciéndoles, ¿cómo que moriréis? ¿Pero en serio habéis creído eso? ¿Pero en serio vais a creer eso? A ver, un momento. ¿Cómo se llama el árbol? ¿Cómo se llama el árbol del que os ha dicho que no podéis comer? Bueno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues ya está. ¿Ves? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol no mata. Ese árbol lo que hace es que te da el conocimiento del bien y del mal. Y si vosotros conocéis lo que os conviene, lo que no os conviene, vosotros vais a ser como Dios, vais a poder ser independientes, no vais a necesitar hacer el devocional cada día y buscar al Señor para preguntarle, Señor, a la derecha o a la izquierda. Fíjate, mírame, soy una serpiente. ¿Has visto tú alguna serpiente hablar? Dios no quiere que comáis, fíjate el diablo, Dios no quiere que comáis porque sabe que el día que comáis seréis como Él. Dios no está diciendo la verdad porque os quiere tener sometidos, porque os quiere dependientes. No os ama. Él no os ama. Él os quiere usar. Él no está diciendo la verdad. Él no es bueno. Él es un mentiroso y Él no os quiere. Eso es lo que la serpiente está diciéndole a Eva. ¿Sabes? Y Eva se tragó el engaño. Y vio la fruta codiciable y no para el paladar, que a lo mejor también era vistosa. Pero fue codiciable porque no se conformó con la vida abundante que tenía en Dios. Quiso ser como Él. Quiso ser independiente y comió y le dio a Adán para que él también comiese. Se rebelaron, ellos quisieron el trono, ellos quisieron la autoridad, ellos quisieron la independencia, ellos quisieron autodeterminarse. Y esa es la esencia del pecado, esa es la impiedad. Hermanos, cuando Adán desobedeció la ley de Dios, cuando pecó, cuando cayó y todo vino a ser un desastre, todo se puso al revés y con él cayó toda la raza. Mira lo que dice Romanos 5, 19. Por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Al ser el representante legal de la humanidad, su pecado fue el pecado de toda su posteridad. Hermano, si yo le firmo un poder a un abogado para que él me represente, de manera que él lo haga en mi nombre,
Lo que él haga en esa representación es exactamente como si yo lo hubiese hecho. Lo que él firme es como si yo lo firmara. Exactamente igual. Así que, por causa del pecado de Adán, todos nacemos culpables, porque en él todos pecamos. Pero como he dicho anteriormente, no solo estamos conectados con Adán de manera legal, sino también orgánica. Así que él no es solamente nuestro representante, sino que él es nuestro Padre. Y eso significa que como hijos suyos, no solamente heredamos la culpa de su pecado, como si nosotros hubiésemos pecado, sino que también heredamos su naturaleza corrupta. Así que no solamente somos culpables, sino corruptos. Como escribió el salmista, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así que, hermanos, nacemos pecadores. Una naturaleza rebelde. Y por eso pecamos. Porque al final el pecado es el fruto de la impiedad. Es el fruto de nuestra condición. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nacemos así. Tú no tienes que enseñar a un niño a pecar. Tú ves en un niño, desde su más tierna edad, la maldad de una manera muy fácil. Él coge el juguete del niño de al lado y dice, mío. Y dice, ¿quién le ha enseñado lo primero? A ser un mentiroso, porque no es suyo, es del otro. A ser un egoísta. ¿No? Y estos son detalles pequeños. Intentamos luego educar desde fuera, cambiar la superficie, pero es muy evidente. Todos sabemos que hay una naturaleza corrupta y que nacemos así. Esto es a lo que se llama pecado original. Esta es la realidad de todos los seres humanos. Una realidad de corrupción radical. Ahora, miremos cómo lo describe el apóstol Pablo en nuestro texto y consideremos el alcance del pecado. El alcance del pecado. Dice nuestro texto que antes de recibir vida, porque él está diciendo a los efesios, y él os dio vida, cuando vosotros estabais, ¿cómo los describe? Muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la descripción. Mira la escena. La escena, yo sé que este mensaje no es muy alentador. Este mensaje no es de autoestima ni para levantar el ánimo y el orgullo de nadie. Aquí no vamos a darle un aplauso al hombre. Aquí nos vamos a ubicar. Que ya para eso tenemos a la sociedad intentando levantarnos el ánimo equivocadamente. Pero nosotros tenemos que hacer el diagnóstico a la luz de lo que el Señor dice. Esta descripción, muertos en vuestros delitos y pecados. Muerto. Y obviamente aquí está hablando de una muerte espiritual. El hombre natural está vivo para muchas cosas. Su corazón puede latir con fuerza, emocionarse, yo qué sé, con un montón de cosas, con una buena comida, con la amistad, con el conocimiento, con un buen libro, con el placer sexual, con el fútbol y hasta con la religión. Y hasta con la religión. ¿No? Ahí estaban los fariseos emocionados con todo su aparato religioso. Pero con respecto a Dios, está muerto. Es insensible. La Escritura habla de un corazón de piedra. Un corazón de piedra. Ni siente ni padece. No puede percibir las cosas que son del Espíritu. 1 Corintios capítulo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es imposible que el hombre natural
antes de que Dios opere en él, pueda discernir las cosas que son espirituales. Un muerto es un muerto. No dice el texto, porque antes erais enfermos, no dice que estábamos gravemente heridos, no, dice muerto. Y cuando alguien está muerto físicamente, es imposible que realice ninguna obra físicamente. Pues de la misma manera, el que está muerto espiritualmente jamás puede hacer ningún bien espiritual. El hombre natural, el hombre desde la caída, el hijo de Adán, es como aquel valle de huesos secos, ¿recordáis? Aquella visión, aquel lugar donde Dios llevó a Ezequiel capítulo 37, y le presentó un valle de huesos secos, seco en gran manera. En el capítulo anterior, el capítulo 36 de Ezequiel, el Señor le habla de las bendiciones del nuevo pacto, de las bendiciones de la salvación para su pueblo. Pero luego de hablarle de esas bendiciones del nuevo pacto, le lleva a ver la realidad de aquellos que van a recibirlas. Le lleva a ver el paisaje desolador de la condición del pueblo que va a recibir las bendiciones. Y lo que ve es un valle de huesos secos. Ese valle de huesos secos es el pueblo de Dios. ¿Recordáis a Nicodemo? Nicodemo no era cualquiera. Juan capítulo 3, ahí encontramos esta historia. Es un fariseo, es un principal entre los judíos, es un religioso reconocido, es un maestro en Israel y es alguien que se acerca al Señor de noche, dice la Escritura. No sé si había algún miedo, algún temor a que otros fariseos pudiesen hablar mal de él. No sé. El caso es que eso es lo que dice la Escritura, que le salió al encuentro de noche. Y este hombre está descolocado. Está descolocado ante la aparición de Jesús. Él ha llegado a la conclusión, a diferencia de otros fariseos que atribuían a Belcebú las obras de poder del Señor, Nicodemo no. Nicodemo dice, esto no puede ser del diablo. Las cosas que él está haciendo, esto no puede venir del infierno. Estas cosas vienen del cielo. Y él concluye eso, ¿no? Que hay un respaldo divino en el ministerio de Jesús, y entonces él quiere acercarse a Jesús, y cuando le sale al encuentro, le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. No sé si él quiso ser agradable, simpático, comenzar la conversación, pero así fue como se acercó. Él le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro porque las cosas que tú haces, eso no se puede hacer a menos que Dios esté contigo. ¿Sabes? Pero Jesús le contesta de una manera que ahora sí que deja a Nicodemo fuera de juego, lo deja descolocado. Porque después de decirle esto a Nicodemo, Jesús le contesta, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y uno dice, madre mía, sin introducción siquiera, ¿no? Sin directo al grano, ¿no? Parece una respuesta algo extraña y cortante, pero es vital, hermanos, es vital entender lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo. Porque lo que Jesús le está diciendo es, mira, Nicodemo, tú estás viendo los milagros, tú estás viendo las señales, pero sin embargo, aunque estás viendo algo, no estás viendo lo importante. Aunque estás viendo cosas, no estás viendo lo que necesitas ver. Porque no estás viendo el reino de Dios. Porque no estás viendo la gloria manifestada en cada señal. Porque no ves la gloria del que te está hablando. ¿Por qué te digo que no estás viendo la gloria de Jesús que lo tiene delante? Porque Nicodemo se acerca a él y le llama maestro. Quizás esperando recibir alguna enseñanza. Él dice, mira, este hombre es un hombre de Dios, tiene respaldo divino. Algo tendrá que enseñarnos. Y él lo está viendo como un maestro, buscando quizá una enseñanza, algo más que pueda sumar a su currículum, no sé. Alguna enseñanza que se le esté escapando. Pero lo que Nicodemo necesitaba era mucho más que instrucción, era mucho más que una conferencia, era mucho más que un nuevo sermón.
¿Por qué? Porque sería inútil enseñar a un muerto. Eso es lo que Jesús le está diciendo. ¿De qué sirve enseñar a un muerto? Un muerto no oye. Un muerto no puede responder a ninguna dirección. Un muerto no necesita enseñanza. Porque ¿de qué sirve que yo a un muerto le enseñe algo si no me va a escuchar, si no va a poder responder, si no va a poder poner en práctica lo que yo estoy diciendo? ¿Tú quieres ver el reino de Dios, Nicodemo? ¿Quieres entender el reino de Dios? Necesitas nacer de nuevo. Ezequiel 37:13 dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Ahí, después de la visión del valle de huesos secos, si queremos conocer a Dios, si queremos ver el reino de Dios, necesitamos nacer de Dios, porque el hombre, el hijo de Adán, está muerto espiritualmente. Pero no solamente está muerto, también es esclavo de sus propias pasiones, es esclavo del pecado. Fíjate, versículo 2, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, muertos espiritualmente y además viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así que el hijo de Adán tiene sus deseos torcidos. La brújula de su corazón, que por diseño estaba orientada hacia la gloria de Dios, se ha dislocado, se ha echado a perder, se ha roto. Y ahora siempre marca el mismo lugar, mi propio ombligo. El hombre es egoísta por naturaleza. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, hablando del sacrificio de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí tienen la descripción de la posteridad de Adán. Los que viven para sí. Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí, como vivían, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la inclinación básica del corazón. Del corazón, que es la raíz, que es la sala de mandos, como decía antes, que siempre es contraria a la voluntad de Dios. Por cuanto los designios de la carne, dice el apóstol Pablo a los romanos, los designios de la carne, las intenciones, los proyectos, la mentalidad, los deseos de la carne, y cuando habla de la carne está hablando de la naturaleza heredada de Adán, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, el problema no es superficial, el problema es profundo. Mira, si tú tienes una bacteria en un árbol, no sé si hay aquí algún agricultor, yo estoy pegado, pero creo que esto es así, y eso que vivo cerquita del campo, pero no es lo mío. Si tú tienes una bacteria que afecta a los frutos del árbol, lo que tienes que hacer es quitar los frutos. Y el árbol estará libre de esa bacteria. Si el fruto está contaminado, tú quitas el fruto y el árbol está libre. Ahora, si la bacteria afecta a las ramas, ya es diferente. Entonces no será suficiente con quitar el fruto. Tú tendrás que cortar las ramas para atajar el problema allí. Pero si la bacteria afecta a la raíz, entonces estás perdido. Porque el problema afectará a todo lo que nazca de ese árbol. Y esta es la realidad del hombre natural. Jesús mismo dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Saben? Los fariseos, que venían acusando a los discípulos de quebrantar la tradición de no lavarse las manos cuando comían pan, se molestaron con esta respuesta del Señor Jesús. Los discípulos se lo hicieron saber a Jesús y el Señor les explicó a ellos y les dijo, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale.
Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Esas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El problema es bien profundo. Lo que nos contamina no viene de fuera, lo que nos contamina es del interior. Nosotros mismos producimos lo que nos envenena. Lo que nos contamina. Al estar corrupto en la raíz, toda facultad de nuestra humanidad está afectada. Nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestra conciencia, nuestra memoria, nuestra conducta, todo está afectado por el pecado. Por lo tanto, todo lo que el hombre natural hace es pecado. Repito, todo lo que el hombre natural hace es pecado. La mayoría de las veces pensamos en pecado solo lo que tiene que ver con acciones concretas, acciones pecaminosas, lo que es el fruto del pecado. Pero eso no es todo. Para que una obra sea buena, no solo debe ajustarse externamente a la ley de Dios, no solamente debe conformarse a la letra, sino que también debe hacerse al espíritu de la ley. No solo debo hacer lo correcto, sino que debo hacerlo con la motivación correcta. El apóstol Pablo escribió a los romanos y dijo, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. A los corintios le dijo, si coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que, fíjate lo que implica esto. Alguien puede hacer una buena obra, aparentemente, dar un vaso de agua a un necesitado, cuidar a mi propio hijo, dar de comer al pobre, pero para Dios solo es una obra buena cuando sale de un corazón que le cree, que confía en Él, que le ama, que desea su gloria. Un corazón piadoso, que es lo contrario de la impiedad. Un corazón que le teme, un corazón que le estima, un corazón que se ubica, que sabe para qué ha sido creado, que sabe quién es el creador, quién es el que tiene el derecho legítimo, cuál es el propósito de su creación. Así que solo son esas las obras que dan la talla de buenas obras delante de Dios. Las demás son obras muertas. Hay un pasaje que es terrible, ¿no? Pero lo describe de una manera contundente y es un poco desagradable, pero dice, si bien todos somos como suciedad y todas nuestras justicias, fíjate cómo dice, y todas nuestras justicias delante de Dios como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque quizás la obra sea buena en sí misma, pero brota de un corazón sucio, de un corazón que odia a Dios, de un corazón que está contaminado. Y entonces es como ese trapo de inmundicia, que es un trapo de menstruación. Eso es lo que está hablando aquí, es como una compresa sucia. Ese es el término, es un poco desagradable, pero es así. La compresa puede ponerse limpia, pero sale sucia porque se contamina. Pues de esa manera, y fíjate que no habla de nuestros pecados, habla de toda nuestra justicia. Nuestra justicia como trapo de inmundicia. Cuando la acción justa brota de un corazón rebelde, esa obra justa es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Así que el problema está en la raíz, en el corazón, es bien profundo. Todo lo que hace el hombre natural es pecado. Y además, es impotente para hacer lo bueno y para volverse a Dios. Fíjate, lo hemos leído antes, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Ahora, quiero explicar algo aquí que es importante. Esta incapacidad no es constitutiva. Esta es una incapacidad moral. Y me voy a explicar.
Hace poquito hemos estado en una boda, ¿no? Mi sobrino Samuel, que lo conoceréis, y muchos. No, imaginaos ese escenario. Cuando entró la novia, ¿sabéis lo que hicimos todos? Nos pusimos en pie para recibir a la novia. Y entonces entró la novia con el padrino, el novio ya estaba allí, y es como una manera de, ¿no? Bueno, de recibirla con honores. Imaginaos esa escena, ¿vale? Y ahora de repente entra la novia y nos levantamos todos, pero hay dos personas que se quedan sentadas. Hay dos personas que se quedan sentadas. Y uno dice, pero vaya tela, ¿por qué no se levantan estas dos personas? Y entonces uno comienza a mirar y se da cuenta que uno de ellos está sentado en una silla de ruedas, porque es parapléjico. Vale, eso sería una incapacidad constitutiva. No puede. Esa no es la situación del pecador. Pero resulta que la otra persona no tiene ningún impedimento físico. Tiene muy mala cara. Parece que está como muy enfadada, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué le pasa? Y de repente se entera que es que esa chica había estado enamorada del chico que ha ido a casarse y entonces está allí para reventarle la boda porque odia a la novia. Y entonces que no se puede poner de pie porque no se puede poner de pie. Porque le quiere fastidiar, porque le quiere reventar la boda. Esa es la incapacidad del hombre en su pecado. Te lo voy a poner al revés, no odiando, sino amando, ¿no? Un ejemplo que suele usar Israel mucho. Imagínate que a mí me ponen un revólver en mi mano y entran unos terroristas y me ponen un revólver en la mano y le dicen, tienes que apretar el gatillo y volarle la cabeza a tu hija. O matamos a tu mujer y a tus otros dos hijos. Vosotros diréis, vaya ejemplitos que estás cogiendo tan desagradables hoy, ¿no? Sí, pero creo que ayudan a entender, ¿no? Además, echarle la culpa a Israel. Y uno dice, no puedo. Y tú dices, ¿cómo? ¿Puedes o no puedes? A ver, en un sentido, si hablamos constitutivamente, puedo. ¿Por qué? Porque yo entiendo la orden. Yo sé lo que me están pidiendo, la entiendo perfectamente, sé lo que hay que hacer. Yo tengo la capacidad de sostener el revólver. Yo tengo la fuerza en mi mano para apretar el gatillo, pero no quiero. Porque yo amo a mi hija. Y pensar nada más en el hecho de disparar contra ella, no puedo. Esa es la incapacidad del pecador. Esa es la condición del hombre en sus pecados. Ama su pecado y aborrece a Dios. Es una incapacidad culpable. Culpable. Siempre surge aquí la pregunta, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando uno escucha un texto como este, ¿no? No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿no? Entonces, ¿no hay libre albedrío? ¿Qué pasa con el libre albedrío? El hombre es libre. Claro, tendríamos que definir qué es libertad para poder decir si el hombre tiene libre albedrío o no tiene libre albedrío. Está claro que el hombre tiene la capacidad de tomar decisiones. Eso está claro. Somos libres para escoger dentro de ciertos límites, obviamente. Ahora, si somos libres para escoger, ¿qué vamos a escoger? Siempre vamos a escoger lo que preferimos. Y aquí es donde está el problema. Aquí es donde se encuentra el problema, porque siempre escogemos lo que preferimos y nunca escogemos a Dios. Siempre escogemos a nosotros mismos por encima de Dios. Seguimos queriendo ser independientes.
Somos libres en el sentido de que el mal que hacemos lo hacemos de manera voluntaria. Pero no somos libres para elegir el bien porque somos esclavos del pecado. ¿Se entiende? A ver, soy libre para hacer lo que quiero, pero siempre quiero el pecado porque soy esclavo del pecado. Entonces, no soy libre para querer lo que debo, lo que me conviene, el bien, a Dios. Y esa es la verdadera libertad que nos habla la Escritura. Esa es la verdadera libertad. Somos esclavos voluntarios del pecado que amamos. Así que el problema es profundo en el corazón, en la raíz. Y decía al principio, estamos muertos, esclavos del pecado, cautivos al diablo, nos habla el texto. En tercer lugar, siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera, esta palabra opera, energeo, significa obrar eficientemente, operar con poder. Dice que el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que nacemos presos, cautivos bajo el control de Satanás y la influencia de su sistema, que es opuesto a Cristo, a lo que la Biblia llama mundo. El apóstol Juan dijo, sabemos que somos de Dios, hablando a los creyentes, y el mundo entero está bajo el maligno. La serpiente que quiso mostrar a Dios como un tirano, malo, mentiroso y falto de amor, es desenmascarado. Y esa es justamente su descripción. Esa es su descripción. Él se estaba describiendo a sí mismo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? El ladrón, ¿no? Este no es que pensaba, este es que quería pasar al otro como si fuese de su condición. Él es el perverso, él es el mentiroso, él es el que odia al hombre, ¿sabéis? El diablo odia al hombre porque odia a Dios. Y nosotros somos imagen de Dios. Y cuando el hombre se tragó su engaño, quedó preso, prisionero. Y tenemos un enemigo que es más fuerte que nosotros. Y a menos que venga otro más fuerte, como dijo Jesús, y le ate, no va a poder saquear su casa y llevarse el botín. Así que, muertos, esclavos del pecado, cautivos del diablo, y en cuarto lugar, bajo el desagrado de Dios, bajo la ira de Dios. Dice el versículo 3 que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que, por todo lo que hemos dicho, el hombre natural es enemigo de Dios, no puede agradarle. Como dice Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios es santo. Dios es bueno. Dios ama la justicia. Jamás el Señor dará por inocente al culpable. Jamás pasará por alto nuestra rebelión, porque Él es bueno. Jamás Él pasará y tolerará nuestra idolatría y nuestra soberbia. El Señor dará a cada uno el pago de su maldad. Así que el hombre en su pecado está bajo la ira justa, preciosa del Dios bueno y bondadoso y santo. Así que el hombre en sus pecados está bajo el desagrado de Dios, con una expectativa de un futuro terrible. El infierno es lo que espera. Por lo tanto, es evidente, por todo esto, que el hombre es absolutamente impotente para salvarse. Hermanos, el Señor no puede pasar por alto el pecado. Nosotros a veces tenemos una conciencia del pecado muy pobre, porque estamos acostumbrados a pecar. Pero el pecado es una tragedia muy grande.
La gravedad del pecado, me gusta decir esto siempre porque creo que es importante que entendamos esto. La gravedad del pecado es directamente proporcional a la dignidad del ser contra el que se atenta. Lo repito, la gravedad del pecado es directamente proporcional a la dignidad del ser contra el que se atenta. Si por aquí pasa un ratón y yo lo reviento de un pisotón, vosotros vais a sentir asco, pero nadie me va a denunciar. A lo mejor alguno va a decir, qué desagradable, yo lo podía haber cogido y haberlo soltado, pero nada más. Pero si por aquí pasa un bebé y yo hago lo mismo, otro ejemplo bestia, y lo reviento y le piso la cabeza, a que ya me miráis de manera diferente. Sí, pero yo he hecho lo mismo. La acción es la misma. Lo que ha hecho que sea más grave o menos grave es el ser contra el que atento. No es lo mismo un ratón que un bebé. Nuestro pecado es contra Dios. Contra Dios. Y si se te ha encogido el estómago al pensar el pisotón sobre un bebé, imagínate una ofensa contra el alto y sublime, el que habita la eternidad, contra Dios, que es infinitamente más digno que nosotros. Él es el creador, Él es la fuente, Él es glorioso. Nuestro pecado merece el infierno. Es justo que estemos bajo la ira de Dios, la ira justa. Por lo tanto, el hombre en esta condición es absolutamente impotente. Como dice la Confesión de Westminster, y estoy terminando, el hombre, debido a su caída a un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Así es que como hombre natural que está enteramente opuesto al bien y muerto en el pecado, no puede, por su propia fuerza, convertirse o prepararse para ello. Y esto hace necesario la intervención soberana de Dios. O Él nos sale al encuentro o estamos completamente perdidos. Necesitamos el soplo del Espíritu de Dios para que el valle de huesos secos pase a ser un lugar donde se pone en pie un ejército grande. Nunca nos volveremos a Dios si el Señor no sopla, si el Señor no toca nuestras vidas, como lo hizo en Génesis, cuando había polvo. El hombre jamás va a volverse a Dios hasta que no haya un regénesis. Como Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes verlo antes. Esta verdad es difícil de encajar, porque te deja fuera de juego. Es incómoda, porque si el arrepentimiento es algo que yo hago, el nuevo nacimiento es algo que me pasa. Es algo que Dios hace. Y a nosotros no nos gusta no tener la sartén por el mango. A nosotros nos gusta controlar las situaciones. A nosotros nos gusta tener algo que decir. Pero en esta historia, nosotros no hacemos pie. Dependemos de Dios totalmente. Es solo por gracia. Y me gustaría ya empezar con el siguiente mensaje, pero no podemos hacerlo, nos tenemos que ir. Pero el texto que hemos dejado en el versículo 3, el siguiente versículo, la primera palabra del versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Hay esperanza, hay gracia del Señor. Y eso es lo que estaremos viendo a partir de mañana en los siguientes mensajes. La sublime gracia de Dios, del Dios soberano, que viene sobre un valle de huesos secos y trae vida y pone de su gloria ahí.